Estamos en la epístola a los Romanos, capítulo 10, versículo 11. Romanos 10, 11. Comenzamos ahí hoy. Recuérdense lo que hablamos la semana pasada. Estuvimos hablando. ¿Se acuerdan los primeros 9 capítulos de la carta a los Romanos? ¿Se recuerdan que le dijimos que San Pablo lleva un orden? ¿Se acuerdan que los 9 primeros capítulos de Pablo a los Romanos está la introducción? San Pablo habla de por qué la ley no justificó al pueblo judío. Habla de la obra de Cristo, estudiamos ampliamente la redención, la propiciación, la justificación, toda la obra de Cristo. Habla San Pablo como la obra de Cristo, a pesar que está terminada, no es para todo el mundo, sino que tú tienes que apropiártela. Y se acuerda que dijimos que si todo el mundo fuera redimido, no hubiera gente mala ni sinvergüenza en el mundo, y esa no es la realidad. Tú tienes que apropiarte esa obra de Cristo. Vimos que San Pablo nos explica cómo te la apropia, por medio del bautismo. Vemos que San Pablo sigue diciendo después, ¿basta el bautismo? No basta el bautismo porque la iglesia está llena de paganos bautizados. Tienes que tener bautismo y tienes que tener la vida en Cristo. Y San Pablo entonces nos habla de los dones del Espíritu y cómo el cristiano debe vivir en Cristo. Esa es la primera parte que hemos estudiado muy profunda de la carta a los Romanos. Ahora San Pablo como que vuelve un poco atrás y ya no va a hablar de la ley. Ahora San Pablo nos va a meter una profundidad de qué pasó con el pueblo judío. Vimos que San Pablo dijo que la ley no les había dado nada más que problemas, porque Dios le dio una ley simple y ellos la complicaron y después se pusieron bajo ella. Entonces vimos que la semana pasada vimos que dice San Pablo, nos decía, hicimos la reflexión que nos sirva a nosotros, que los judíos, la ley, ¿cuál es la finalidad de la ley? Llevar al pueblo de Dios ¿a dónde? A Dios, a la santidad, a Dios. Y el pueblo judío, en vez de enfocarse en Dios, se enfocó ¿en qué? En la ley. Y al enfocarse en la ley, se desenfocó de Dios y perdió el objetivo a dónde iba, a tal punto que el Mesías llegó y ni se dieron cuenta. Y dijimos que eso también nos puede pasar a nosotros. Nos puede pasar a cada uno de nosotros lo que le pasó a Israel. Yo le dije que la frase esa famosa la semana pasada, que el que no conoce la historia está obligado a repetirla. Si conociéndola la repetimos. Y hablábamos que tenemos que tener mucho cuidado de que nada nos desenfoque de nuestra finalidad. ¿Cuál es nuestra finalidad? Cristo. Hermano, en estos tiempos, se lo vuelvo a decir, no dejen que nada los desenfoque de Cristo. Hoy en día estamos llenos de cosas que nos desenfocan de Cristo. Que si el obispo de Paraguay ahora le encontraron siete hijos, que si viene una película hablando horrores del Vaticano, que si el padre tal dijo que Cristo no resucitó. Hay montones de cosas de afuera y de adentro que nos tratan de ¿qué? De desenfocar de Cristo. Si tú vas siguiendo todo eso, te desenfoca. Tienen que ser como yo. Entonces, aquí no se usa porque eso es crueldad contra los animales, pero en Cuba los caballos y los burros le ponían unas cosas. En Cuba le decían orejeras, no sé cómo le dicen en otro lado. ¿Ustedes saben lo que les digo? ¿Cómo se llama? Gringolas. Ese nombre tan fino en mi vida nunca yo la había oído mencionar. Yo soy guajiro, para mí eso es orejera. Pues las gringolas le ponía, busquen lo que sea, búsquensela y póngansela. Yo me puse las mías. A mí nada me desenfoca de Cristo. Como yo le dije una vez antes que se muriera la pobre Madre Teresa, yo se lo dije una vez antes de Río, aunque Madre Teresa, en aquel momento dijo, aunque Madre Teresa y Juan Pablo II se fueran para Miami Beach y abrieran un bar, yo no me desenfoco de Cristo. Porque el demonio lo que está tratando es de desenfocarnos de Cristo. Tú tienes que enfocarte en Cristo y cuál es tu misión. Mi misión es predicar, yo no dejo que nada me desenfoque de lo que tengo que hacer. Porque si me pongo a mirar lo que dijo fulanito dijo que tú eres un pesado, el otro dijo que tú eres un arrogante y que tienes 3.000 años de atrasos teológicos, el otro, ¿tú sabes qué? Termino hecho un lío y entonces dejo de predicar porque me pongo bravo y llego aquí y les peleo a ustedes. Yo he llegado a la conclusión que nada me puede, yo tengo una misión. ¿Cuál es la misión que yo tengo? Enseñar el Evangelio. Nada me puede desenfocar. Como dice San Pablo, ¿quién me apartará del amor de Cristo? Desnudez, hambre, miseria, potestad del trono, nada.
Y eso, pero hermano, yo lo digo yo, pero ustedes tienen que hacerlo cada uno porque terminan locos. Ni enfermedades, porque hay gente que se dejan desenfocar por las enfermedades, como a María, que casi le cortan la pata y la lengua al mismo tiempo, y ha dado una pata en Israel que yo dije, la verdad que casi se la cortan, pero le ha salido buenísima, porque iba delante de todo el mundo. Pero hasta las enfermedades, pues el demonio muchas veces las pone para que tú te desenfoques del que tiene poder para sanarte. Entonces tú, en vez de enfocarte en Cristo, te enfocas en ¿qué? En tu enfermedad o en el problema que tú tienes. Hermano, en estos tiempos que el demonio lo que quiere es desenfocarnos de Cristo, de la visión que tú tienes. Tú tienes una misión o que tú no te has dado cuenta, a lo mejor ni sabes cuál es, pero tú tienes que preguntarte. Como la mía es enseñar, tú tienes que preguntarte cuál es la misión que yo tengo. Todos tienen una misión, si no ustedes no estuvieran aquí. Todos en la iglesia. Si tú no la has encontrado, estás perdiendo el tiempo. Pregúntale cuál es la misión que se me ha puesto a mí. No tiene que ser nada, todo el mundo quiere las misiones, todo el mundo quiere sanar, todo el mundo quiere predicar, pero si todo el mundo sanara y todo el mundo predicara, no hubiera quien cantara, no hubiera quien recogiera el dinero, no hubiera quien se ocupara de los niños en Belén, no hubiera quien. Tú tienes que ver, en el reino de Dios no hay misiones grandes ni chiquitas, hay misiones bien hechas y mal hechas. Tú tienes que decir, ¿cuál es la mía? Hermano, por chiquita que sea, una piececita de este reloj, la más chiquita, se sale del reloj, el reloj no funciona. Lo que pasa es que nosotros pensamos que tenemos que tener una misión bien grande y el Señor nos da una pequeña y decimos, no, esa, yo quiero una más importante. Yo quiero cantar aunque desafines y atruenes a toda la iglesia. Y canta con un micrófono adelante, como en los coros por ahí que yo oigo en algunos lugares. Tú tienes que buscar cuál es tu misión y cuando la tengas, no, en estos momentos, no dejar. El demonio anda en todos los medios de comunicación desenfrenado, tratando de desenfocarte. Y tú hasta en buena fe te puedes desenfocar. Fíjate, hasta hace poco, ¿cuál era la cantaleta en los medios de comunicación? La crisis. Tú ponías el cintillo en CNN, el Dow Jones bajó, este bajó, el otro subió, este quebró, el otro quebró. De buena primera se acabó la crisis. ¿Qué es lo que hay ahora? El flu. Todo el mundo con el trapo en la boca. Pero ustedes no se dan cuenta. Ustedes se ríen, pero ustedes se dejan llevar por eso también. Y se pueden desenfocar. Ya y el Papa lo dijo. No se dejen manipular por los medios de comunicación, que han cambiado la verdad por dinero. Ellos no venden lo que es bueno, lo que es verdadero, sino lo que da dinero. ¿Hay una epidemia? No hay una epidemia, hay un principio de epidemia. ¿Que hay que tratarlo? Sí hay que tratarlo, pero de ahí a estar transmitiendo ayer toda una tarde de México, eso es crear pánico, como crear un pánico con la economía. Y mañana aparece otra cosa y se van para la otra. ¿Ustedes no se acuerdan cuando el pánico de la gasolina? Y todos los días, y está 1.99, y está 2.13, y está 2.15, y todo el mundo mirando cuando pasaba. Yo nunca en mi vida había mirado una gasolinera, y yo pasaba por todas, y está 2.13, y está en 2.11, hasta que yo dije, no, frena. La gasolina está por las nubes, otra vez, y nadie la ha mencionado. Nos están manipulando para desenfocarnos de Cristo. No dejen. El obispo Paraguay que tiene 7 hijos, digo, me alegro que lo haya disfrutado porque la larga se fue. Punto. Se acabó el asunto. Allá hay con Dios. Eso no me va a sacar a mí de la misión que yo tengo en la iglesia. Y eso fue lo que le pasó a Israel. En vez de enfocarse en Dios, se enfocaron ¿en qué? En la ley. En la iglesia no podemos enfocar en la liturgia nada más. O nos podemos enfocar en el grupo o nos podemos enfocar en un ministerio y olvidarnos que el ministerio no es el ministerio es el vehículo. La meta es Cristo. Es Cristo. Eso es lo que San Pablo nos ha dicho que le pasó a Israel. ¿Por qué San Pablo lo dice? Porque hay que hacer una historia para que sepan cómo él sabe de Israel. No, para que a nosotros no nos pase lo que le pasó a Israel, que lo llevó a la ruina espiritual. Y sigue diciendo San Pablo en Romanos 10:11. Porque dice la Escritura, todo el que crea en él no será confundido. Ahí está la clave de lo que estamos hablando. Todo el que cree en él no será confundido. Si tú tienes puesta tu fe en Jesucristo, nada te puede confundir. Si tú sabes que la iglesia la fundó Jesucristo, nada te puede confundir. Como también va a decir Pablo después, yo sé en quién yo he puesto mi fe. Porque muchas veces ponemos nuestra fe en cosas que no es Cristo. No es una fe
muchas veces mezclada con otro tipo de sentimentalismo. No fue, pero San Pablo nos da verdaderamente en esta cita bíblica: todo el que crea en Él no será confundido. Que no hay distinción entre judío y griego, pues eso mismo es el Señor de todos, rico para todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero ¿cómo invocar a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? San Pablo hace una serie de preguntas. Dice San Pablo, por supuesto, que como dice la Escritura, todo el que invoque su nombre se salvará. De eso no hay duda. El otro día me preguntaban que si un suicida se condena. Y yo le decía, el suicidio es uno de los crímenes, junto con el aborto, más horrible, porque el suicidio atenta contra la santidad de Dios. Dios es el Señor de la vida, y tú estás metiendo en la santidad de la vida, ¿qué cosa? La muerte por tu propia voluntad. Es un crimen horrible, pero cuidado no confundir la misericordia de Dios. Basta que el suicida en un segundo invoque el nombre del Señor y se salva. Y se salva. La Biblia es para nosotros, la Biblia no es para Dios. Dios está por encima de la Biblia porque eres soberano. Porque la gente piensa que Dios está con la Biblia diciendo, voy a ver que yo escribí en Romanos para ver si lo hago. La Biblia no es para Dios, la Biblia es para nosotros, para que le entendamos nosotros con nuestra mente humana. Dios es soberano. Por eso el Señor dijo, uno más grande que el templo está aquí. Y como decía una vez, lo más importante no es conocer el libro, conocer a quien escribió. Mucha gente conoce el libro, pero no conoce el que escribió el libro. Y por eso San Pablo dice, el que invoque el nombre del Señor se salvará. Un segundo que invoque el nombre del Señor. Pero dice San Pablo, ¿cómo van a invocar el nombre del Señor si no han creído en Él? Ahí es donde viene el peligro. Si no han creído, ¿cómo van a poder invocar el nombre del Señor si ni siquiera han creído? Y después dice, ¿cómo creerán si ni siquiera han oído? Y después dice, ¿cómo irán sin que se les predique? ¿Qué es lo que está queriendo decir San Pablo? Si es responsabilidad tuya que esa gente puedan invocar el nombre de Dios porque lo conozcan. Esa es la gran responsabilidad del confirmado. Y se lo he dicho 40 veces, yo creo que no se habla mucho en la confirmación de eso. La obligación número 1 del bautizado, ¿cuál es? Vivir, no del bautizado, es vivir como hijo de Dios. La obligación del confirmado es predicar la palabra de Dios. Todo confirmado. Y predicar no es para hacer lo que estoy haciendo aquí, yo estoy enseñando. Predicar, se lo he dicho montones de veces, pero es que sí sigo diciendo, porque sigo viendo caras que me miran como si ansiosas, como si fuera a decir algo por primera vez, después que lo he dicho 1.000.000 de veces. Predicar la palabra de Dios no es lo que yo estoy haciendo aquí. Predicar la palabra de Dios es decirle a la gente que más grande que tus problemas es el poder de Dios. Punto. Eso es predicar. Todo el que más y que menos cree en Dios. Pero muchos no creen que el Dios en que ellos creen tienen poder para entrar en tu vida. Y esa es la gran diferencia. Por eso la gente tiene necesidad de la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Más grande que tu problema es el poder de Dios. Todos estamos llamados a predicar el nombre de Dios y el poder de Dios. Mucha gente se pierde porque no hay. Una vez yo leí una frase que ustedes la han leído también, que es tremenda. Dice, mucha gente, el único evangelio que van a leer en su vida eres tú. Hay gente que jamás va a leer otro evangelio que no seas tú. Tu vida, lo que tú le digas, es el único evangelio que van a recibir. Por eso que la responsabilidad que tenemos nosotros de predicar continuamente, como dijimos ayer, no solo con el testimonio hace falta, pero no solo con el testimonio. ¿Se acuerdan del cuento que dice de los hermanitos de Jesús? Y no van a repetirse porque hay un padre hoy aquí y no lo puedo repetir. No les pase como los hermanitos de Jesús del pueblo mío. Hay que actuar, hay que dar testimonio con la vida de uno, pero también hay que predicar. Hablar, predicar. Decirle al hermano, tú conoces a Cristo, invoca a Cristo. San Pablo te hace todas estas preguntas diciendo, muchos se pierden porque no hay quien les predique. Y San Pablo ahora dice la gran pregunta que es concerniente a la iglesia. Hasta ahora estas 3 preguntas es para la gente. ¿Cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? Y ahora dice San Pablo, ¿cómo predicarán
si no son enviados. Y esa es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es enviar a los confirmados a predicar. Ahora mi pregunta, y eso se lo dejo al Señor, ¿lo estamos, la iglesia, con nosotros como iglesia lo estamos haciendo? Para mí la confirmación en Estados Unidos, no sé en otros lugares, es un desastre. El sacramento de la confirmación, la preparación de los muchachos. Y en España, ahora cuando fui en Sevilla, que fui a casa de una familia muy activa en la iglesia, es lo mismo. Aquí la confirmación es como el hecho de graduarte de high school. Te vas a graduar y te dan incluso la confirmación. Y fíjate lo que dice el Señor, y lo por boca de San Pablo, ¿cómo predicarán si no son enviados? El Papa lo que hace cuando va a los países es enviar a los creyentes a predicar la palabra de Dios. Es lo que nos exhorta el Papa donde quiera que visita. Misionen, evangelicen. Pero nosotros a nivel parroquial yo creo que estamos demasiado enfrascados en lo que debo del aire acondicionado y lo que debo del mortgage y no mandamos a predicar a las personas. Pero ustedes no tienen excusa porque ustedes no los envió un obispo, los envié yo. Ya yo se lo dije, ustedes tienen la obligación de predicar la palabra de Dios. Los jóvenes a los jóvenes, los adultos a los adultos, los ancianos a los ancianos y todo el mundo, a todo el mundo que se lee. Presente. Ustedes no saben una palabra suya, una sola palabra de ustedes, ustedes no se pueden imaginar qué impacto puede tener en una persona. Yo he hecho varios cuentos que me han pasado a mí porque estoy en contacto con más gente que ustedes. Pero que si no llego a estar en contacto con tanta gente, nunca me entero. Cosas que yo he dicho que es una bobería, el impacto que han tenido en esos emails que yo contesto en Madre Angélica, que a veces le contesto con mala gana y lo que le he hecho un escándalo que está escribiendo, pensando que está pidiendo tontería. ¿Cuántos sacerdotes no han salido de un escándalo de esos que he dado yo? Y solamente por hacerle un pequeño cuento. Se lo hago por mí porque yo siempre hablo de mis experiencias. Porque gracias a Dios, eso que hago en EWTN de contestar me da acceso a miles de personas en Latinoamérica. Que muchas veces, como yo sé que el nombre que me ponen es falso, me pueden decir lo que no le dicen a un amigo o a un familiar. Y me lo dicen a mí. Y esta muchacha, nunca se me olvida, este muchacho se llamaba Gaby, de la Argentina, que me escribió que se quería suicidar, que él tenía creo 18 o 19 años. Yo me puse tan bravo que le mandé un email. Que no le dije. Lo menos que le dije que era un cobarde. Que él no tenía ni siquiera valor para suicidarse. Que lo que se estaba haciendo era tenerse lástima a él para que la familia le tuviera lástima. Y al rato me llegó un email de la novia, que se llama Marcela, diciendo que cómo era posible que un cristiano, en vez de dar consuelo, contestara de esa forma a Gaby. Y yo le dije que yo sentía mucho, que es lo que sentía en mi corazón, y que hoy en día la juventud estaba no para darle con paño, sino para darle con palo. Pero como a los 4 días me escribió otra vez, me dijo que increíblemente Gaby se había puesto de lo más bien después que recibió mi email, y ella me empezó a escribir, y se interesó. Ella no era de familia no católica, no eran protestantes ni eran nada, pero de esa gente que no les interesa ella no tenía hecho los sacramentos. Ella se empezó a interesar, hizo la iniciación a la vida cristiana, recibió los sacramentos, y hoy en día es novicia en una congregación religiosa. Hoy en día Marcela es novicia en una congregación religiosa, hace un año en la congregación de la Resurrección, que se dedica a niñas abandonadas, a educar niñas abandonadas. ¿Y tú sabes eso? ¿Por qué empezó? Por un escándalo que yo le di, porque ni siquiera le pasé la mano ni lo invité a nada. ¿Cómo yo iba a pensar que un email que yo pasé bien bravo iba a tener esa? Y yo he podido ver ese resultado, pero ¿sabe cuántas personas ustedes en el grocery, en cualquier lugar, en el banco, en la cola del banco, ustedes le dicen cualquier cosa, le dan cualquier cosa, y ustedes no saben qué impacto puede tener en esa persona? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Escritura, y ahora anuncia el hermoso pasaje porque esta carta a los romanos ahora está llena de escrituras del Antiguo Testamento. Dice, como dice la Escritura, cuán hermosos los pies de los que anuncian el bien. Pero no todos obedecieron a la buena nueva, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. Y es hermoso lo que dice Isaías, que se le aplica a Mesías. Qué hermosos son los pies del mensajero que anuncia la paz, que le dice a Sión, tu rey, tu Dios es rey.
Esas palabras que se leen en la misa de Navidad y que se aplican a Mesías. Qué hermosos son los pies del mensajero que anuncia del Cristo, del ungido. Para nosotros cuando nos bautizan también nos ungen. Cuando ustedes los ungen en el bautismo, ¿qué es lo que quiere decir? Que ustedes son Cristos también. Porque crisma, la palabra Cristo viene de crisma, que es el aceite de la unción de los reyes, de los profetas y de los sacerdotes. Por eso Cristo es el ungido, por eso Cristos en griego quiere decir el ungido. Pero cuando ustedes le echan el mismo aceite que consagra el obispo junto con el aceite con que se consagra el altar, a ustedes lo hacen también ungidos. Los hacen parte del carisma de Cristo. Y estos mismos pies del mensajero que son hermosos en Cristo, también dice la Biblia, se le aplica a cada uno de nosotros que predica la palabra de Dios. Qué hermosos son los pies del mensajero que anuncia la paz. Pero al mismo tiempo se puede decir, qué horrible deben ser los pies del mensajero, que solamente trae discordia y falta de esperanza. Bueno, que tú te preguntes, mis pies, ¿a dónde me llevan? ¿Qué soy yo portador para tanta gente? Dice, pero no todos obedecieron a la buena nueva, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en esta predicación? Esa es la queja de Isaías. ¿Quién ha creído? Y se acuerdan el capítulo de Isaías, de Ezequiel, cuando Ezequiel le dice al Señor, más vale que me hubiera, no, Jeremías dice, más vale que me hubiera muerto. Cuando me ven, dice, ahí viene la desgracia de Dios. Y Ezequiel le dice, ¿para qué voy a hablar si a mí nadie me va a escuchar? ¿Ustedes no lo han dicho alguna vez? ¿Para qué yo voy a hablar si a mí nadie? Y ustedes saben que le contestó el Señor Ezequiel, yo no te mando para que te oigan, yo te mando a hablar. Punto. Dice, si tú hablas y ellos no te oyen, te salvas tú y se condenan ellos. Pero si tú no hablas, te condenas tú y se condenan ellos. Y eso, cuando uno empieza en los ministerios, eso fue al principio a mí también lo que me desesperaba, porque uno quiere sembrar, recoger y comerse la cosecha. Y el Señor no nos manda a recoger ni a comer, el Señor nos manda a sembrar. Tú, el sembrador, echa la semilla y sigue. A ti no te importa si la semilla creció, si no creció, quién recoja. ¿Qué cosa a ti te pagaron para qué? Para sembrar la semilla. Punto. Y el Señor nos haya. Cuando tú te pones a medir, ¿me oyeron? ¿No me oyeron? ¿Tiene resultado lo que estoy haciendo? ¿No tiene resultado? Te desenfoca. Tú tienes que enfocarte en qué? En Cristo y en predicar lo que el tema predica. Si te oyeron o no te oyeron, eso no es cuestión tuya. Sigue diciendo San Pablo, porque la fe viene de la predicación. Y la predicación por la palabra de Cristo. Definitivamente. Si alguien no conoce a Cristo, ¿cómo va a llegar a Cristo? Tú tienes que presentárselo. ¿Y por qué nosotros presentamos a Cristo? Por la palabra de Dios que hemos conocido, para que nosotros al mismo tiempo nos las han predicado. Por eso decía Pablo VI, el cristiano que es evangelizado, evangeliza. Y se lo parece un retruécano, no un retrácono. Pablo VI decía, el cristiano que es evangelizado, evangeliza. No hay nadie que de verdad le haya calado la palabra de Dios que no predique la palabra de Dios. ¿Sigue diciendo San Pablo? Disculpe porque tengo la voz, no sé si son las cuerdas vocales o es alergia o qué será. Y si pregunto yo, ¿es que no han oído? Fíjate, San Pablo se está haciendo las preguntas que todos nosotros no. Esto no es de ahora. La familia lo dice muchas veces. No me habrán, dice San Pablo. Y me pregunto yo, él se pregunta, ¿es que no me han oído? Y se contesta, cierto que sí. Y soy en otra cita bíblica, porque toda la tierra se ha difundido su voz y hasta los confines de la tierra sus palabras. Pero pregunto, ¿es que Israel no comprendió? Se contesta Pablo, Moisés es el primero en decir, los volveré celosos de una que no es nación. Contra una nación estúpida los enfureceré. Isaías a su vez se atreve a decir, fui hallado de quienes no me buscaban, me manifesté a quienes no preguntaban por mí. Mas a Israel dice, todo el día extendí mi mano hacia un pueblo incrédulo y rebelde. Ahí está el gran problema ahí están los dos problemas de Israel. La nación de Israel. Y les vuelvo, te tengo que hacer esta salvedad 1.000.000 de veces, se la tengo que hacer para que no se les olvide. El Israel a que vamos nosotros hoy
no tiene nada que ver con este Israel. Nada. El Israel que vamos hoy tiene que ver con este Israel tanto como los mexicanos que están hoy en Ciudad México tienen que ver con Montezuma. Los mexicanos de Tamaulipas y de Ciudad México tienen que ver algo con los aztecas de Montezuma. No, tienen el mismo nombre porque viven en la tierra, pero eso tienen más de españoles, tienen más de eso que con los aztecas. Los israelitas que están en Israel no tienen nada que ver con este Israel. Este Israel se acabó. ¿Cuándo se acabó este Israel? Cuando se derrumbó el templo y fueron esparcidos sobre la tierra. Solamente mantienen la religión, pero este Israel de hoy no tiene reyes, no tiene profetas, no tiene nada. Este Israel de hoy ni siquiera le digo a ustedes que tiene el cristianismo, judaísmo, del Talmud, de la Torá. El judaísmo de hoy no es mosaico, el judaísmo de hoy es talmúdico, del Talmud, de la corrupción de Babilonia. O sea, no tiene nada que ver. Son israelitas porque descienden de esa tierra y porque ocupan el lugar que ocupaban antes, pero no es este. ¿Peores o mejores? ¿Eh? ¿Peores o mejores? Como tú y como yo, algunos mejores, otros peores. No tienen ninguna característica especial. Dice, más a Israel, está hablando del Israel, no está hablando del, por eso lo que estoy aclarando que no está hablando del Israel de hoy, está hablando del Israel que terminó con el derrumbe del templo. Más Israel dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo incrédulo y rebelde. Ahí están las dos. O una parte eran incrédulos y otros eran rebeldes. ¿Cuál de los dos será peor, el incrédulo o el rebelde? ¿Cuál de los dos será peor? Para mí, el rebelde es peor que el incrédulo. El incrédulo no conoce. El rebelde conoce y no le da la gana. Pero de todas formas, los dos están mal, porque Israel recibió la ley, recibió la revelación de Dios, la liberación de Dios, y no creyeron. 40 años alimentados por maná por el desierto, reyes, profetas, y no creyeron. Y hay gente que dice, ¿por qué Dios no hace un milagro grande para que todo el mundo crea? Mentira. Puede aparecer alguna cruz de diamante en el cielo y ya enseguida empiezan a decir, lo hicieron unos marcianos con unos rayos láser, o fue ¿cómo se llama eso? Enajenación colectiva o una coincidencia. Hermano, no hay milagro que convenza a nadie. Y de hecho 40 veces cuento de gente que han recibido grandes milagros y hoy en día no creen. No. Incrédulo o peor, rebelde. Recibí la palabra, pero a mí no me da la gana. Punto. Sigue San Pablo. San Pablo está haciendo a los romanos, a los judíos para que reflexionen, y a los gentiles de la iglesia de Roma, le está diciendo por qué Dios vino a los judíos, que es la pregunta que mucha gente se hacen, y los judíos todavía hoy siguen sin creer en Jesús. Y le decían a la gente, ¿cómo no creen en Jesús con todas las cosas que...? Digo, hermano, ¿y cómo nosotros no creemos en Jesús con todas las cosas que hemos visto? Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Nosotros que vemos milagros de Dios continuamente, muchos de nuestra iglesia siguen sin creer. Entonces, ¿cómo vamos a criticar a los judíos si estamos repitiendo la historia? Estamos repitiendo la historia. Dice en el capítulo 11. Y pregunto yo, ¿es que ha rechazado Dios a su pueblo? De ningún modo. Que también yo soy israelita. Fíjate lo que dice Pablo. Es que Dios despreció a su pueblo, lo rechazó. Dice ese Pablo, ¿y qué soy yo? Soy israelita y Dios me ha llamado. ¿Y qué cosa era María? Y José, y los apóstoles, y Esteban, israelita, todos eran israelitas. Dios nos rechazó a Israel como nación. Por eso dice Pablo que yo soy israelita del linaje de Abraham y de la tribu de Benjamín. Si ustedes no saben de qué tribu era Pablo, se acaban de enterar. Pablo era de la tribu de Benjamín. Y créanme que cuando hay un chanchullo en Israel, yo les puedo asegurar que atrás está la tribu de Benjamín. Cuanto pleito hay en todo el Antiguo Testamento y ustedes buscan quién formó el pleito, ahí está la tribu. Para que Pablo lo usa el pleito en el buen sentido. Que también yo soy israelita del linaje de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, a quien conoció de antemano. ¿O es que ignora lo que dice la Escritura acerca de Elías?
¿Cómo se quejaba ante Dios contra Israel? Ahora pone lo que dice Elías. Señor, has dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares y he quedado yo solo y acechan contra mi vida. ¿Y qué le responde el oráculo divino? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas ante Baal. ¿Qué decía Elías? Todo el mundo ha abandonado. Y dice el Señor, no, yo me reservé 7,000. Lo que dice Mirta, que hablamos la semana pasada, el resto de Israel. ¿Se acuerdan que les hablamos de los Anahuim? El resto. Dios no rechazó a Israel. Dios rechazó a los que lo rechazaron a él. Punto. Eso es todo. Pues, dice el versículo 5, pues bien, del mismo modo también al presente subsiste un resto elegido por gracia. Y si es por gracia, ya no lo es por las obras. De otro modo, la gracia no sería ya gracia. Volvemos a lo mismo. Porque uno puede decir, las obras. ¿De qué obra está hablando Pablo aquí? De las obras de la ley. Está hablando de los judíos. No quiere decir que las obras de la caridad no sirven para nada. Está diciendo, Dios no escogió ese resto de Israel porque cumplían la ley. Dios los escogió, por gracia quiere decir, gratuitamente. Ahora vamos a decir, entonces Dios le dio solamente las gracias a los 7,000 en la época de Elías y al resto no le dio la gracia. Eso sería injusto. Dios da la gracia a todo el mundo, pero el hombre responde a la gracia de acuerdo a lo que tiene adentro. Ese es el gran misterio. ¿Por qué una persona responde a Dios de una forma? Una persona no creyente tiene menos gracia que tú cuando se bautizó. La misma gracia. Ahora, ese es el gran misterio de Dios. ¿Por qué unos responden bien a la gracia? Jesús mismo lo explicó en la parábola del sembrador. El sembrador tiró la semilla. Una cayó en tierra buena y dio fruto. Otra cayó en el camino y lo pisotearon. Otra cayó en la piedra y se secó. Eso es lo que quiere decir. El Señor tira la gracia. Ahora, depende dónde, en un corazón endurecido, en un corazón que tiene los intereses en otra cosa, la gracia cae. O sea, te dice, no, más adelante yo se lo contaba, yo lo contaba de un amigo mío que yo sufrí mucho por eso, que no estaba bautizado, y yo le decía, yo estoy dando clase de bautismo, ven para coger la clase. No, más adelante, lo mataron de un tiro y nunca se bautizó. Y más de 15 veces le insistí yo que se bautizara. Él no tiene excusa delante de Dios para decir que no. Pero él siempre decía, no, más adelante. No tuvo. Y yo sentía que se tenía que bautizar. No tuvo más chance. No sé. Que yo diga eso me condeno yo. Nadie sabe si alguien va al infierno o no. El día que yo diga eso me condeno yo. Solamente se puede confiar a la misericordia. Pero mucho que se le dijo que se bautizara. Sigue diciendo Pablo. Pero se dice, y si es por gracia, ya no es por las obras. De otro modo la gracia no sería ya gracia. Gracia es algo gratuito. Si Israel se lo va a dar porque guardaron las obras de la ley, entonces ellos se lo ganaron. Él no se lo dio. Por eso la gracia la recibimos en el bautismo, cuando nosotros no hemos hecho nada para merecerla. La gracia no nos la dan de viejo, nos la dan en el bautismo. Y a todo el mundo por igual. Cuando no hemos hecho nada para que el Señor nos dé esa gracia. Y sigue diciendo, entonces ¿qué? Que Israel no consiguió lo que buscaba mientras lo consiguieron los elegidos. Los demás se endurecieron, como dice la Escritura. Dios les dio un espíritu de embotamiento, ojos para no ver y oídos para no oír hasta el día de hoy. David también dice, conviértase su mesa de trampa y lazo en piedra de tropiezo y justo pago. Oscurezcanse sus ojos para no ver, agopia su espada sin cesar. Y pregunto yo, ¿es que han tropezado para quedar caídos? De ningún modo. Como le dije, muchas veces tenemos que entender la forma de hablar del Antiguo Testamento. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento con mentalidad del siglo XXI, no entendemos nada. Tú tienes que ponerte en la mentalidad de la gente que escribieron. Decir, y se lo explicamos cuando lo del faraón, decir que el Señor endureció el corazón del faraón, como decir que Judas era el elegido para entregar al Señor. No es que Dios los obligó, es que alguien lo tenía que hacer. Pero ¿quién se ofreció voluntariamente para hacerlo? El peor de todos. Porque de todos los faraones, este fue el que se dijo, no me da la gana. Es decir, que se le endureció el corazón. Eso es lo que quiere decir esta forma judía de hablar, que ellos decían, cuando fulano, poniéndose duro, hace que la obra de Dios se haga,
Dios le endureció el corazón. Una forma, como cuando dice, mi siervo Nabucodonosor, que era el sinvergüenza más grande que ha pasado por todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué mi siervo Nabucodonosor? Porque arrasó Jerusalén. Valiente gracia arrasar Jerusalén. Pero arrasó Jerusalén porque alguien tenía que hacerlo, porque Jerusalén se había abandonado del pacto. Y el Señor se lo había avisado. Entonces, él, cuando Nabucodonosor arrasa Jerusalén, está haciendo la voluntad de Dios. Dios lo premió, no, después lo vio animar por 7 años. Porque lo podía haber hecho Darío, rey de Persia, lo podía haber hecho Faraón egipcio. No, ¿quién fue? El peor de todos los reyes. Y eso es lo que tiene que decir. Ten cuidado, no seamos nosotros peores de los otros. El Señor nos use para dar su palabra, su mensaje a otra persona. Y San Pablo se pregunta de Israel, ¿es que han tropezado para quedarse caídos? De ningún modo. Sino que su tropiezo ha traído la salvación a los gentiles para llenarnos de celo. Y si su caída ha sido una riqueza para el mundo y su mengua riqueza para los gentiles, ¿qué no será su plenitud? Dice San Pablo, gracias a que Israel rechazó y formó toda la que se formó, el evangelio que era patrimonio ¿de quién? De los judíos, hoy en día ha llegado a todas las naciones. Entonces dice San Pablo, si por una cabeza dura ha hecho que el evangelio llegue a todas las naciones, cuando ellos se arrepientan, ¿cuánto no le va a dar el Señor? Les digo pues a ustedes los gentiles, por eso yo ahora está hablando a los gentiles. Recuerden que la iglesia de Roma estaba compuesta la mitad de gentiles, la mitad de judíos. Les digo yo, para ustedes los gentiles, por eso yo verdaderamente apóstol de los gentiles, hago honor a mi ministerio. Pero es con la esperanza de despertar celos en lo de mi raza y salvar a muchos de ellos. Porque si su rechazo ha sido la reconciliación del mundo, ¿cómo será cuando su readmisión sea la resurrección entre los muertos? Entonces San Pablo dice que en algún momento de la historia los judíos van a reconciliarse con Cristo. En un momento de la historia, eso va a ser la plenitud. Y así lo dice, llorarán por el que traspasaron. Dice la profecía, que los judíos llorarán por el que traspasaron. ¿Quiénes traspasaron el corazón de Jesús? Los judíos. Pues llegará un momento que ellos llorarán por haberlo traspasado. Y San Pablo sigue haciendo una disquisición aquí del versículo 16 en adelante, donde habla de lo mismo que habla Jesús de los injertos. Dice, si las primicias son santas, también la masa, y si la raíz es santa, también la rama. Que si algunas ramas fueron desgajadas, mientras tú fuiste injertado en su lugar y hecho partícipe con ella de las raíces de la savia del olivo, no te engrías contra la rama y no te engríes, ten presente que no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz quien te sostiene a ti. Esto es tremendo, se lo dice a los gentiles, dice, no se den demasiado brillo, no se den demasiado brillo, que tú no eres raíz, tú eres rama, y la misma raíz tuya era raíz de ellos se cayeron y tú también te puedes caer. Y eso lo podemos decir nosotros. Decir, ay no, si yo soy de un grupo de oración. Precisamente por eso el Señor te va a pedir más cuenta a ti. Por eso mismo el Señor te va a pedir más cuenta a ti. Ah, que yo tengo el don de lengua. Por ese don de lengua el Señor te va a pedir más cuenta a ti. Para que no usemos los dones de Dios como galardón nuestro. Porque si tenemos dones y si estamos llamados del Señor es por pura gracia de Dios. Y San Pablo se lo dice porque como le ha dado tanto palo a los judíos, dice, déjame poner este freno para que los gentiles ahora no miren a los judíos. Ah, ustedes que... Y San Pablo sabe muy bien poner el freno, por eso que yo me identifico mucho con... Mientras tú, dice, olivo silvestre, le dice a los gentiles, mientras tú olivo silvestre, tú no eras un olivo de la finca que se sembró y que se plantó. Fuiste injertado en su lugar y hecho partícipe de la raíz y de la savia del olivo, no te engrías contra la rama. Y si te engrías, ten presente que no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz quien te sostiene a ti. Hay mucha gente aquí en la iglesia que se creen que ellos son la raíz de la iglesia. Nosotros no somos raíces, nosotros somos. Y cuidado, no te desenfoques. Cuidado, no te desenfoques de la raíz. No te desenfoques de la raíz. No te desenfoques de la raíz. Pero diréis, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Perfecto. Por su incredulidad fueron desgajadas, mientras tú por la fe te mantienes. No te engrías
más bien teme. ¿Ustedes entendieron eso? ¿Ustedes entendieron eso? Dijeron, no te engrías, porque si ellos fueron desgajados, el refrán que decimos por ahí, cuando tú veas las barbas de tu vecino arder, por las tuyas remojo. Dice, teme, porque así como ellos los desgajaron, te pueden desgajar a ti. Esto es tremendo. Esto sería muy bueno para un retiro de líderes, de ministerios y de grupos. Muy bueno para un retiro de líderes y ministerios de grupos. Que si Dios no perdonó las ramas naturales, no sea que a ti tampoco te perdone. Diciendo, si no perdonó a los de su propia raza, tú eres un pegado por el bautismo, cuidado. Todo esto llamándolo a qué, hermano, no hay nada, ya estamos terminando, no hay nada peor que la soberbia espiritual. Una de las cosas que más Dios detesta, ajeno a su naturaleza, es la soberbia espiritual. Eso de, ustedes no, ya yo pasé esa etapa, ustedes no saben, ya yo superé eso, ya ustedes son aprendices en gente que te miran así como diciendo, mira lo que está diciendo este que llegó. Mano, eso es peor que no tener misericordia. Y eso es muy común, más común de lo que ustedes se imaginan. Y hay que tener cuidado contra la soberbia. Y mientras más dones el Señor te da, más cuidado tú tienes que tener contra la soberbia espiritual. En cuanto a ellos, si no se obstinan en la incredulidad, serán injertados. Que poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado del olivo silvestre que eras por naturaleza para ser injertado contra tu natural en un olivo cultivado, con cuánta más razón ellos, según su naturaleza, serán injertados en su propio olivo. Dice, más rápido se van a injertar ellos en el olivo natural que nosotros. Está hablando de esta gente que vienen del paganismo, ¿no? Está diciendo, a los judíos es más fácil, en aquella época era más fácil a los judíos injertarse porque tenían la base judía que los paganos no la tenían. Después, la semana que viene vamos a ver, San Pablo va a hablar de la conversión de Israel. Y vamos a hablar la semana que viene de algunas cosas para que no se dejen confundir, porque en las radios protestantes se habla mucha tontería y ellos esperan que Israel se convierta porque van a construir el templo de nuevo. Entonces pues todo el mundo esperando que reconstruya Israel el templo, porque entonces hasta que reconstruyan el templo no puede venir el anticristo, porque el anticristo tiene que penetrar en el... Hermano, todo eso es ciencia ficción religiosa. ¿Tú sabes por qué? Porque Cristo dice que cuando vean el ídolo introducirse en el lugar santo, tenga alerta porque el final se acerca, en San Mateo 24. Cristo hace referencia en la época del profeta Daniel que el santo de los santos de Israel fue profanado cuando metieron una estatua del dios Baal Samé en el santo de los santos y sacrificaron un puerco en el altar de los perfumes. Profanaron el lugar, el corazón del culto de Israel. Entonces los protestantes, acuérdense que los protestantes tienen, la mayoría tienen una fe intelectual. La fe de ellos procesada, no es divina. Entonces dicen, claro, si hay que profanar un templo, tiene que haber un templo, ¿no? Parece pura lógica. ¿Y qué templo tiene que ser? El de Jerusalén, ¿no? Tiene que ser. Entonces lo van a... Mira, hermano, no es ese templo. Yo le hemos hablado 40 veces. Lo dice San Pablo en la carta a los Hebreos. Cuando la cortina se rasgó de arriba a abajo y se quedó el santo de los santos que no había nada adentro, se acabó el culto de Israel. De cada alianza tiene su culto. Se acabó ese culto. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Que el culto de Israel, que era prefigura, ¿a dónde se pasó? Al cielo. El culto espiritual que tenemos con el Señor en el cielo. Luego entonces, la antigua alianza se acabó, ¿existe todavía? Se acabó. Luego entonces el templo que va adjunto a la antigua alianza se acabó. Aunque lo vuelvan a levantar, ese ya no va a ser un templo. Dios va a morar ahora los judíos en un templo. Dios va a venir otra vez. Voy a morar con arriba el arca de nuevo. Ese culto, ¿qué cosa? Se acabó. ¿Ustedes entienden lo que le estoy diciendo? Luego entonces, si Dios no mora en ese templo no puede ser profanado. Meten una estatua, un ídolo, va a ser una casa como otra, cualquiera. Luego entonces, el templo de Jerusalén no tiene que ser
reconstruido. Eso es pura ciencia ficción. ¿Cuál es el templo hoy en día de Dios? No, ni siquiera la iglesia. La iglesia es el lugar donde nos congregamos. El templo de Dios somos nosotros. El templo de Dios somos nosotros. Y el Señor dice, cuando metan el ídolo en el templo, ¿sabes lo que dice? Cuando en tu corazón, en el corazón de los cristianos, entre un Dios que no es el Dios de Israel. Un Dios falso. Ahí es cuando hay que empezar a tener. Y hoy en día la nueva era nos quiere meter en el corazón de los católicos muchos dioses. Eso es lo que va a profanar el templo de Dios. No es ni siquiera la iglesia, porque una iglesia la profanan y mañana la vuelven a reconsagrar. Y se acabó. Es cuando el ídolo, cuando del corazón del cristiano, del creyente, se saque a Cristo a poner un falso Cristo. Que va a ser un falso Cristo. Por eso el anticristo es alguien que se llama a sí mismo Cristo, no es alguien que combate a Cristo. Entonces la gente piensa que el anticristo es alguien que va a combatir a Cristo. El anticristo no es alguien que combate a Cristo. Anti, quiere el prefijo ar quiere decir sobre. Quiere decir que alguien que va a decir yo soy Cristo. Aquel que ustedes conocieron es un falso Cristo. Yo soy el verdadero Cristo. Como los tenemos en el Doral. Pero yo no creo que ese infeliz le falta pantalones para ser el anticristo. Ese es un pichón de anticristo que está llevando a muchos al infierno. Pero no es el que, ojalá quisiera él ser el anticristo. Él no llega ni a la chancleta del anticristo, porque el anticristo va a ser algo más. Y para terminar, yo estaba reflexionando esta semana y le voy a decir dos cosas, para que cada cual piense lo que le dé la gana. Hay dos cosas que para que haya un anticristo tiene que haber dos cosas: una religión mundial y un gobierno mundial, porque si no el anticristo no puede dominar, porque por ejemplo, si el anticristo es judío, ¿los musulmanes lo van a seguir? No. Ni de lejos. Y si el anticristo es musulmán, ¿los católicos lo vamos a seguir? No. Lo que entonces tiene que haber una religión que quepa todo el mundo y que diga, no importa en lo que tú crees, eres bienvenido. Tiene que haber esa religión que ya está, no quiere decir que sea mañana, pero ya está la caldera. Y tiene que haber un gobierno mundial completo. Hay dos cosas que se oponen a la religión mundial y al gobierno mundial. ¿Usted sabe cuáles son? En este mundo moderno, la Iglesia Católica y Estados Unidos. Por eso hoy en día, a principios del siglo XXI, están siendo atacadas gravemente dos cosas en el mundo. Una es la Iglesia Católica y otra es alguien quiere destruir a la Iglesia Católica y a los Estados Unidos. Para cuando este país se derrumbe y la Iglesia pierda su autoridad, poder decir, aquí viene ahora la religión mundial y ya no hay quien se interponga en un gobierno mundial. Por lo menos eso es lo que yo pienso. El que tenga oído para oír, no te voy a decir que va a ser mañana, porque eso es un proceso, pero últimamente se ha acelerado más de lo que yo me hubiera imaginado hace 5 o 6 años. Todos esos ataques a la iglesia que ustedes ven es algo muy bien planificado. La película esa que sale el 15 de mayo, Ángeles y Demonios, eso es un ataque asqueroso al corazón de la iglesia. ¿Y los católicos? Que somos un billón de católicos. Bien, gracias. ¿Cómo no y yéndolo a ver, como dice María, que es lo peor, ¿cómo no se atreven a hacer una película de Mahoma que se casó con una niña a los 7 años y tuvo relaciones sexuales con ella a los 9? Eso tiene un nombre. ¿Por qué nadie hace una película sobre eso? ¿Por qué no lo hacen? Porque son unos cobardes. ¿Por qué no hacen una película diciendo que los homosexuales son estos, son los otros? Porque son unos cobardes. ¿Por qué no hacen una película diciendo que el holocausto no existe? Porque son no estoy diciendo que no exista, estoy diciendo lo que podían hacer, porque la película que están haciendo sobre la iglesia tampoco existe. Porque es la iglesia, y no ninguna otra iglesia, no la iglesia episcopal, no la iglesia metodista, no la iglesia ortodoxa, ni siquiera eso, es la iglesia. Porque todo esto, que si el obispo de tal lado, que si el cura de inclusive todos estos escándalos que se han dado en la iglesia está planeado por el demonio desde adentro para desacreditar la misma
Iglesia, porque en la medida que la iglesia pierde autoridad, el anticristo tiene más terreno para que la gente diga, ¿qué? La iglesia, mira lo que están haciendo. Ahí es donde viene el... Por eso nosotros no podemos. Porque tú lo decís, bueno, si tiene que pasar. De todas formas, ¿qué más da que yo haga o no haga? Si de todas formas el anticristo viene, ¿qué más da que lo que yo estoy haciendo? Si de todas formas que se va a condenarse. Sí, pero cuidado que se condene por tú no hablar. Se condenarán, pero sí, Señor, por mí no fue. Yo más de lo que pude decir no dije. Y eso se puede aplicar a todo. Porque eso puede tender al pesimismo, decir, o al quietismo. Decir, bueno, se va a pasar. De la forma que voy a hacer yo impedir. Sí, tú puedes impedir que 1, 2, 15, 20, 30, 40 almas se pierdan. Y ya con eso es un tesoro. Pero por eso nos quieren desenfocar. Por eso pónganse esta noche las ojeras y que nada. Ay, el obispo que tiene hijos, que lo goce. Yo sigo a Cristo. Yo le dije a uno, por lo menos tuvo hijos, no anduvo con hombres, anduvo con mujeres, ya estamos adelantando algo. Vaya, ese no me vuelve a mí a decir nada, porque él pensó que yo iba a ser así. Ay, qué vergüenza. Y como le salí con esa, él se quedó más asustado que yo. O alguien me dice, ay, los católicos son idólatras. Ay, sí, hermano, ora por nosotros para que salgamos de la idolatría. Después de eso que me van a... ¿Tú sabes lo que ellos quieren? Brete, pelea, quitarte la paz. A la vez que tú dices, oh, sí, somos idólatras, ora por nosotros. Se quedó sin palabras, no sabía qué cosa me iba a... Dijo, sí, yo voy a orar por ustedes. Mas nunca me ha dicho... Antes, porque antes yo discutía, yo decía, ¿para qué voy a discutir si esta persona no, lo que quiere es quitarme la paz? Quiere quitarme la paz, yo no le voy a dar ese gusto. A mí no me va. Si él quiere aprender de la iglesia y me lo dice con mucho gusto, yo me paso una semana enseñándole de la iglesia. Pero bronca, discusiones, jaleo, no. Oye, y eso es el mensaje que aunque parezca que no, nos da San Pablo, después de 2000 años, en este año que estamos celebrando los 2000 años de... Y luego cuando estábamos en Roma en el jubileo de Pablo, porque esta oración que hicimos aquí, la hicimos delante de la tumba de Pablo y Timoteo. La misma oración que hacemos aquí todos los días, con el mismo papel la hicimos en la Basílica de San Pablo, delante de la tumba de Pablo y Timoteo. Y oramos por todos ustedes, oramos en la tumba. Yo estaba pensando que todos nosotros pensamos que San Pablo era un viejo. Cuando San Pablo, camino de Damasco, se encontró con el Señor, tenía 26 años. Y murió de 53 o 54 años. San Pablo no era un anciano como lo ponemos siempre. Cuando él escribe estas epístolas, era un hombre joven. Era un hombre joven, un hombre que dedicó toda su vida trabajando, haciendo cestas, haciendo tiendas y poniendo las bases del cristianismo sin ni siquiera él saber lo que estaba haciendo. Pero fue un hombre que fue fiel, se enfocó en ¿qué? En la misión que él tenía. Lo ponían en el cepo, le daban una tunda de palo, los judíos lo botaban y él seguía enfocado en lo que el Señor lo puso. Nada lo sacó del paso que el Señor le puso. Y ese es el gran ejemplo para nosotros en este año de jubileo.